noches. A lo largo de esta semana hemos debatido el tema de la reforma educativa, de la reforma educativa y el rechazo todavía vigente al día de hoy de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las negociaciones que se están llevando a cabo entre el gobierno y esta parte del sindicato, disidente, como se conoce, las secciones de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas. En fin, ha sido una discusión muy interesante en dos vertientes, tanto la sustancia de la reforma como el tema de la parte política con la CENTE. Y para concluir el día de hoy está con nosotros, como todos los jueves, Sabino Bastidas. Sabino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. Y en esta ocasión está con nosotros Gibran Ramírez. ¿Cómo estás, Gibran? Muy buenas noches. Bueno, primero opino que se nos hizo un club de Toby. Estoy seguro que es accidental, pero otra vez sucedió. Ya pusiste las redes aquí, ya empezaron ahí. No, yo estoy seguro de que no. Me parece una buena reforma en lo general. Es una reforma que atiende la promesa del presidente y el reclamo de eliminar la evaluación punitiva. En primer lugar, se acaba la evaluación de permanencia, que era el gran problema político. La evaluación de ingreso permanece, ya estaba antes de la reforma de Peña. La de promoción permanece, ya estaba antes de la reforma de Peña. Existía carrera magisterial. Desaparece igualmente, en segundo lugar, el servicio profesional docente, que era el que estructuraba toda esta carrera, la más draconiana de cualquier carrera magisterial en todo el mundo. Esas son buenas noticias. En tercer lugar, se dice que desaparece el INE, pero la verdad es que solo le cambian de nombre, le dejan toda la autonomía constitucional que tiene. Fue una concesión a la oposición, igual el Senado va a elegir a los titulares, etcétera, etcétera. Otra cosa buena me parece el regreso de la educación inicial, que había dejado de lado la reforma de Peña Nieto. Y no solamente eso, sino su fortalecimiento. Se pone un plazo de 180 días para hacer un programa al respecto que atienda a la primera infancia. Eso me parece muy importante. Y en quinto lugar, se mantiene la rectoría del Estado. Y eso es muy importante. Antes de la reforma estaba en un acuerdo informal que, bueno, no informal, pero que no estaba legalizado, por decirlo así, en la Alianza por la Calidad de la Educación. Ahora se dice, Gibran, que quitándolo de la evaluación de la permanencia, prácticamente queda la misma reforma de Peña Nieto. No, es falso, porque lo único radicalmente nuevo de la reforma de Peña Nieto era la evaluación de permanencia. Ese fue el corazón de la reforma, fue lo que alteró las dinámicas escolares, fue lo que generó el conflicto político. Ese era el corazón de la reforma. Digo, lo dicen los propios expertos, te digo que hemos entrevistado aquí en el programa, y lo dicen los propios priistas, por cierto. Pues sí, ¿qué van a decir? No, pues bueno, podrían decir. Se acabó el legado de Aurelio Nuño y de Enrique Peña Nieto, no se van a poner a llorar. Yo creo que está bien. Sí. Hay defectos también en la reforma. Hay problemas de redacción. Hay el tercer párrafo actual empieza enunciando tenderá a y luego se enuncia promoverá. ¿Del tercero? Ajá, sí, tenderá a promoverá. ¿Del tercero constitucional? ¿Del tercero constitucional o del 31? Del tercero. Sí. Sí. Sobre los planes de estudio, digo, es esta mala maña mexicana de meter todo a la Constitución. Sí. O sea, no solamente la perspectiva de género, que eso creo que está muy bien, pero ponen una lista de cosas que deben estar en los planes de estudio. Bueno, eso no es un problema, pero es mal gusto. Hay problemas de redacción, como se habla de literacidad, o sea, hicieron un calco del inglés absolutamente inadmisible, ¿no? Sí, alfabetismo o algo así. No, esto no existe en el español. Y la omisión que a mí me parece más grave es la de requerir formación para la docencia para concursar a ser profesor de educación primaria. Eso es en cuanto a la sustancia. Entonces demos una primera muerta al tema de la sustancia y luego vámonos a la CENTE. Mire, Sabino. Yo creo que el gran defecto de la reforma, de la no reforma educativa de Peña Nieto, que aquí lo hemos platicado muchísimo, sí, fue que se trataba de una reforma laboral, de una reforma política, de una reforma punitiva, persecutoria del magisterio, y sobre todo que no se hizo con ellos.
O sea, se hizo con la líder del sindicato magisterial en la cárcel. O sea, la lógica Bueno, se hizo con Juan Díaz. Pero se hizo, digamos que se impuso. Los procesos de diálogo con el magisterio se hicieron con la amenaza de que tenías sumisión previa. a la líder magisterial la tenías en la cárcel. O sea, esa fue, digamos, fue un quinazo educativo magisterial y tuviste a la líder metida en la cárcel 6 años. ¿Puedo aquí hacer una acotación? Sí, Porque aquí que llevamos 9 años, gracias, 9 años y hemos debatido mucho el tema. Yo, el sexenio pasado, por primera vez vi a la Secretaría de Educación Pública y al sindicato trabajando hombro con hombro, codo con codo, en un mismo proyecto. Estoy hablando de Juan Díaz con Aurelio Nuño. Cosa que no había visto ni con en paz descanse Alonso Lujambio y la maestra, ni con desde luego Choifetti y la maestra, en fin. ¿no? Mira, hay un problema de representación del magisterio mexicano. Sí. Y hay un problema de intermediación de rentas, que en eso se convirtió el sindicato magisterial. O sea, en el fondo, el problema estructural era que el magisterio se convertía en el intermediario de plazas, de poder político, se convirtió en un aparato, desnaturalizó el sindicato durante muchos años. Cada uno de los gobiernos iba tratando de darle forma. El secretario de Educación Zedillo, todo este proceso de la federalización educativa. El nudo con el sindicato siempre ha sido, hasta donde yo recuerdo, estudiando este tema, que es apasionante en términos de poder político. El tema era, ¿qué hacemos con el sindicato? ¿Lo quieres local o lo quieres nacional? Entonces, cuando necesitabas una negociación nacional, pues lo querías nacional para que un solo líder y en 5 minutos te diera el incremento, y a cambio de esa gobernabilidad, pues se sacaban otro tipo de mecanismos. Y luego tenías una disidencia magisterial, porque además lo vemos de manera muy maniquea. No era nada más la coordinadora, teníamos disidencias magisteriales incluso en los estados que controlaba el sindicato. Y esas disidencias magisteriales se convertían en intermediarios del poder político, te movilizaban a la base, y entonces los gobernadores decían, bueno, ¿qué hago yo? ¿Lo pago yo y lo tengo? Se lo pasa, ¿O prefiero que lo pague la federación? ¿O prefiero que lo pague la oposición? Sí. Y entonces el mapa de la política de la coordinadora a lo largo del tiempo te demuestra que este proceso de intermediación desnaturalizó el sindicato y que realmente no ha tenido el magisterio mexicano un sindicato representativo. Bueno, eso de lo que tú hablas de los vi trabajando juntos, pues viste trabajando junto a 2 señores, no a un gremio magisterial con el gobierno federal. Bueno, ya nos derivamos a la parte laboral y sindical. Estábamos en la sustancia. ¿Por dónde le quieres entrar tú? No, o sea, yo creo que lo que sea Gibran es lo correcto. Sí. El problema es que el sindicato estaba a cargo de la educación en México. O sea, es totalmente falso esto que no se trabajó con el sindicato. Si el sindicato controlaba la Secretaría de Educación Pública. Eso sí. Capturó. Sí. No, la controlaba completamente. Sí. El secretario... por ejemplo, el subsecretario de Educación Básica sí lo ponía el sindicato. ¿Qué es lo más importante? Y los secretarios de los estados. Y la YEPO en Oaxaca. Los secretarios de Felipe Calderón. Sí. El secretario de Educación Pública. Sí, era... le reportaba a la maestra. Sí. O sea, digo... Bueno, no había un solo... El yerno de la maestra era el subsecretario más importante de Educación. El gran avance que se ha tenido en los últimos años a través de estos procesos es que el Estado está recuperando la rectoría de la educación, que estaba en manos del sindicato. Entonces, esta idea un poco bucólica de que tú puedes negociar, que tienes que negociar con el sindicato y que todo lo tienes que hacer a través del sindicato, pues es contraria al hecho de recuperar para el Estado la rectoría. O sea, algún distanciamiento con el sindicato se requería. Y lo que vamos a ver ahora en la discusión con la CENTE y con el presidente Andrés Manuel López Obrador es si va a haber una sana distancia entre la CENTE y el gobierno. Que fueron aliados, por lo menos en las elecciones. Que fueron aliados. ¿Cómo fue aliado el CENTE en las elecciones del PRI durante 70 años? Sí. Y fueron por lo menos en la de Calderón y probablemente también con Fox después, ¿no? Sí. Entonces, el problema es esa simbiosis política. Y con Peña Nieto, aunque luego Peña Nieto también, sí. Claro, sí. La maestra estuvo con Peña Nieto. Pues ese es un poco el punto. Entonces, ¿cómo separas la participación política electoral del sindicato con el sistema educativo? ¿Y cómo haces que prevalezca los intereses de los niños? Bueno, y eso es con el sindicato. Con la CENTE, por ejemplo, la sección 22,
¿Cuántos años controló el IEPO, la Secretaría Local de Educación? Ese es el punto. Era hasta que no se los quitó Aurelio Nuño. Ese es el punto. Se las quitó el IEPO, ¿no? Que por cierto, los gobernadores se hacían ahí como que les hablaba la Virgen, no entraban al tema. Pero fue un golpe durísimo a la CENTE, el quitarles el IEPO. El propósito de la descentralización de la educación en tiempos del secretario de Educación, Renato Zedillo, era quitarle poder al sindicato. Exacto. Porque la teoría es más fácil lidiar con 32 sindicatos divididos que con uno nacional que controle todo y que tengo que negociar y me paraliza el país. Sí. No funcionó. Claro. No, le fue a llorar la maestra a Carlos Salinas. No funcionó porque la estrategia de federalización en ningún plano, o sea, como que en todo momento se planteó así, desde la teoría, en lo ideal, y en todos casos hizo agua, ¿no? No solamente en el caso de la educación. No funcionó porque el sindicato fue incluso más poderoso, porque se continuó como un instrumento político electoral muy valioso. Del PRI. Del PRI y luego utilizado también por No, es que es conocida la anécdota que la maestra fue a hablar con el presidente Salinas y le dijo, oiga, no podemos dividir el sindicato en 32, dicen que hasta lloró y pataleó, bueno, acuérdate que la Ciudad de México... Y Salinas, que era un político sin lugar a dudas, dijo, bueno, pues... Él se entendió. La Ciudad de México y sabía... excepción del caso. ¿Te acuerdas que Manuel Camacho Solís estaba y en la Ciudad de México había una subsecretaría para el Distrito Federal? Así es, pero lo llegaste, digamos, al punto peor, fue que le diste responsabilidades a los gobernadores. Sí, pero con un sindicato nacional. Con un sindicato nacional y entonces fue un concurso para ver quién consigue más recursos. Sí, y sí sacaron, ¿eh? No, Murat financió durante años... Murat Papá. Las manifestaciones de la Ciudad de México para conseguir dinero a través de la CENTE y un reparto de recursos que ahora hace crisis. Y la crisis más importante que vamos a tener en el ámbito educativo en los próximos meses es de corte presupuestal. Sí, viene la negociación, Gibran. Sí. Otra vez estamos en la parte laboral y política. Sí, es como la película del Padrino, me jalan de nuevo. Me encanta que todo el mundo haya estado de acuerdo con la parte técnica que yo dije. Eso me gusta. A ver, bueno, lo que hay que discutir entonces es lo político. O sea, las escuelas en la burocracia de la Secretaría de Educación Pública se llaman centros de trabajo. Sí. No se llaman centros de educación ni escuelas para los niños, sino centros de trabajo para los maestros. Pues ahí está. A ver, bueno, perdón, te estabas hablando tú, Gibran. Sí, no, yo creo que esto se puede inscribir en un proceso mucho más general del fracaso del federalismo mexicano, el federalismo realmente existente. Es cierto, como dice Sabino, que proliferaron redes de intermediación. Yo no diría de intermediación política. De rentas. Sino de distribución de recursos. Rentismo. El problema es que se dejó de hacer intermediación política. La CENTE, por ejemplo, no tuvo voz en la reforma anterior. Exacto. Pero sí tuvo billetes. O sea, el subsecretario Miranda Nava así se manejaba con la mayoría de los grupos corporativos. Pero cuando llegó Nuño sí cambió eso. No, la negociación política se hacía en gobernación. Cuando se fue, bueno, fake news. A ver, que les hayan quitado la IEPO a la 22 en Oaxaca no fue importante. Pero no fue estructural, no fue de fondo, no fue un modelo. Aquí el problema, perdón, el problema es que la politización del modelo educativo mexicano llegó a niveles que eso obligó a una reforma política que era la que estaba planteando Aurelio Nuño y la que planteó el presidente Peña Nieto. Nunca aceptaron en primer lugar que no estaban haciendo una reforma educativa, que era solo una reforma política para quitarle el control del sindicato de las plazas, pero no lo resolviste de fondo porque no creaste un modelo estructural que incluyera la cooperación del sindicato. ¿En qué país del mundo haces una política pública de espaldas o contra los implementadores? Los implementadores de una reforma. Tú tenías que hacer esa reforma convenciendo actores, sumando actores, moderando posiciones y en donde se ofreciera ejercer la ley para llevarlo a cabo, pero no lo logramos. No lo logramos, que ahí está la coordinadora. Muy bien, pero a ver, vámonos a lo de ahora. Sin duda es una porque victoria. Seguimos viendo hacia atrás desde Cedillo y Peña. No, pero ahora a ver, López Obrador, Gibran, López Obrador. Fueron juntos, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Fueron aliados electorales. Hay 40 diputados de la CENTE dentro de Morena. Pero a ver, hay que entender qué es la coordinadora. La coordinadora no es una cosa que funcione unitariamente. Es muy diferente la sección 9 a la sección 22. Por eso. Y no van juntas. Además, no hubo una definición
orgánica de la CENTE para ir con López Obrador. Hubo grupos de maestros asociados a la coordinadora que militaron y que militan con López Obrador. Yo tengo mis dudas, pero vámonos, ¿qué tiene que hacer López Obrador? Porque la CENTE dice, se siente traicionada, incluso he escuchado la palabra traición, porque López Obrador dijo, vamos a derogar, a abrogar la mal llamada reforma educativa, y ellos sienten... Dijo cancelar. Bueno, no importa, pero ellos sienten que no le está cumpliendo, y por eso están ahí ahorita, movilizados. Sí. Ahora, Danesa sí que están movilizados, ¿estás de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué debe de hacer el presidente? Son pocos. Yo digo que el presidente debe resistir. O sea, si queremos evitar, por focalizada que sea, la venta de plazas y las malas prácticas, las prácticas corruptas, las prácticas de intermediación política con gobernadores a través de plazas magisteriales. Dinero. Hay que mantenerse. O sea, la rectoría, no solo del dinero, sino de la nómina, tiene que estar en el gobierno Completamente federal. de acuerdo. ¿Va a poder López Obrador frente a estos que son unos profesionales del rentismo, de la movilización? Mira, es que son pocos movilizados. No es una movilización de masas como la que vimos en tiempos de Peña Nieto. No, aquí además hay una base social porque se cumple la principal demanda, que es la de cancelar la evaluación para la permanencia. En ese sentido, se trata de un triunfo del magisterio. Y se trata de la derrota de los promotores de la anterior reforma educativa. Pero tú dices, son poquitos, pero esos poquitos pueden hacer un relajo. No, pero la gran enorme. base social magisterial está con la cancelación de ese mecanismo punitivo. El problema, Gibran, es que no lo logres. A quienes les interesa mantener el control del 50% de las plazas, no es a los maestros, es a algunos dirigentes. No, pero a ver, va Luis, perdón. Luis. No, la palabra que han utilizado es simulación. Sí, simulación, también, claro. O sea, acusando a López Obrador Sí, de simulación. Yo creo que la clave es corrupción. Sí. Hoy lo dijo el presidente en la mañana. No vamos a tolerar la corrupción en la compra de plazas. Lo dijo así. Bueno, claro. pues eso es muy importante. Sí. Porque efectivamente hay un aspecto de corrupción y está el dinero. Sí. Y está, por lo tanto, la relación con los gobernadores. Entonces, si se avanza en eso, pues es un triunfo muy importante. Yo creo que Ahora, estamos todos de acuerdo en esta mesa de eso. El tema es, dice Gibran, son pocos, pero son pocos y esos pocos pueden hacer un relajo enorme. El punto es qué tanto va a aguantar Andrés Manuel López Obrador la presión política, la toma del Congreso, que ya lo cerraron hasta el martes, y las semanas que entras va a haber más manifestaciones. Porque viene mayo, la negociación viene de mayo. y luego viene el Senado de la República, Sí. porque todavía aquí falta el Pleno de la Cámara A de ver, Diputados. esos 300, 500, 1.500 pueden estrangular la Ciudad de México. Ahora, depende cuánto financiamiento tengan. Depende de eso. el y también talón de depende ese es un buen punto. Ese es el punto. Ese es el punto más importante. ¿Qué porque jamón los patrocina? Todas las manifestaciones anteriores Sí. estaban financiados por el sistema político. Sí, claro. Y aquí la pregunta es si van a tener aliados en el sistema político que les financien una manifestación de gran... No falta gente que quiera molestar al Claramente. Pero la presidente. Ciudad de México no lo va a hacer. Pero hay una diferencia fundamental perdón, también en el proceso político, va Sabino. que es que ahora hay diálogo. Yo diría que eso puede cambiar la dinámica de la presión. Despresurizar. Sí, Ya claro nos que acusó sí. también la- el presidente de conservadores. El acceso a plazas y el control de la nómina, yo creo que es lo que está exigiendo la disidencia. Totalmente. Y ese es el nudo en el que Andrés Manuel López Obrador no debe ceder, el Congreso no debe ceder. Si ceden en esa parte, ya se acabó y regresamos a un modelo anterior. También hay que decir una cosa, hay que regresar cada una de estas instituciones a su naturaleza institucional. O sea, la coordinadora es un sindicato. Los sindicatos tienen que representar a los trabajadores. El problema es que se convierten en rentistas al mejor postor. Y Andrés Manuel López Obrador, como todos los presidentes anteriores, tienen opositores y que pagan esas estructuras para generar el ambiente de ingobernabilidad. ¿Quién estará ahorita atrás de la No me gente? atrevo, Digo, pero la unidad de inteligencia financiera. pero es que es que a quien hay que meter a esta danza es a la unidad de inteligencia financiera. Yo creo que Hay que empezar a ver. yo creo que se manejan en efecto. No creo que la Gestapo no hay importa, que no importa, meterla. pero sí hay que ver. O sea, yo estoy Qué en contra de horror eso. de exageración. Hay Qué horror. que. No. Es la Gestapo, dice. No, es que no qué puede. analogía tan... No es- A ver. No, es ¿Cuál que es no el es una punto? buena idea esta cosa. ¿Qué cosa? De que cuando hay cualquier problema vamos a meter a la unidad de inteligencia financiera. Yo A lo ver, siento pero mucho. ese- O sea, pero- los ciudadanos mexicanos, incluidos los que actúan en el ámbito político, en la educación, tienen derechos
Y el gobierno tiene las facultades infinitas. Sí, pero vamos sabiendo, pero transparentemos las cosas. Es tan fácil como transparentar. A ver, si hay un gobernador dando dinero a una coordinadora, tú mencionas yo un creo caso, que se los han de dar en efectivo, no importa, Sabino. Pero hay manera la UIF no va a encontrar siempre habrá nada, manera de saber de dónde. A ver, entonces salió el dinero de algún lado o de otro. Todos son rentistas. La coordinadora es un movimiento social, desde luego tiene partes que funcionan en una dinámica burocrática, aliada del poder político. Oaxaca, por ejemplo, es un caso bastante probado y estudiado de rentismo. Sí. O sea, Oaxaca... Hay dirigentes muy dignos y muy versados en su materia que debaten con seriedad en la sección 9, por ejemplo. O sea, no es así, no es solamente un grupo corporativo que quiere chupar del Estado. Hay, desde luego, intereses creados en la coordinadora, como hay en el sindicato, que también está pujando. Bueno, se me acabó el tiempo. Quiero dar una última vuelta de cómo están viendo, cómo va a terminar esto, o cómo crees que va a terminar esto, Luis. No, es una prueba muy importante, lo decía Sabino hace rato, ¿no? Para el presidente. Para el presidente. Sí. Aquí hay una buena noticia en el sentido que hay un reconocimiento que se requiere una reforma educativa. Sí. ¿No? Había una cierta duda de que Morena hubiera ese sentimiento de que se tendría que reformar y no solamente abrogar. Sí. Y vamos a ver si ceden estos elementos fundamentales y sobre todo en la congruencia con el discurso anticorrupción. Correcto. O sea, yo creo que si se agarra de eso de no podemos aceptar nada que sea corrupto, entonces difícilmente va a poder ceder ante algunas de estas... Congruente con ese discurso anticorrupción, congruente con el discurso de recuperar el poder del Estado. Sí, claro. No, o sea, que es muy importante que el Estado sea el rector de la educación, no los sindicatos. Los sindicatos que definan los derechos de los trabajadores, Sabino. Yo creo que el gran reto es cómo este sistema político mexicano nuevo, el que pretende hacer López Obrador, transita de la informalidad a la formalidad, transita de modelos de extracción de rentas a modelos estructurados institucionales, y me parece que es una gran prueba para López Obrador y para la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación, saber cómo estos grupos transitan a convertirse en lo que son, sindicatos de representación magisterial, o que desaparezcan y dejen de chantajear gobernadores, porque además están al mejor postor. Muchos de esos grupos te movilizan y te paralizan una ciudad y te generan un clima de ingobernabilidad. Se lo generaron a los últimos presidentes de México. Los gobernadores de Oaxaca. Suponíamos que la alianza y la relación con López Obrador no daría para tener cerrado el Congreso de la Unión. Yo espero que sean pocos, yo espero que sean manejables, pero estructuralmente la pregunta de fondo para López Obrador es: ¿cuál es el sistema político mexicano que a partir de su nueva condición, de su popularidad, se va a ir estructurando en todos los niveles? Claro. Este es uno. ¿Vamos a institucionalizar, ordenar o a desaparecer que esas figuras ya no sean eficaces en el sistema, o van a cambiar solamente de titular o de dueño, o van a seguir funcionando a través de terceros? Bueno, por lo pronto un poder de la Unión que es fundamental, el poder legislativo. ¿Cerró? Pues está cerrado, o no está pudiendo operar con normalidad. Con normalidad. Gibran, ¿cómo va a terminar esto? Yo soy muy optimista. Yo creo que va a terminar como en un triunfo del magisterio, porque se cumplen las demandas. Eso en el mediano plazo. Sí. En el corto plazo, como un triunfo del presidente y del gobierno. Y en el largo plazo, como la base de un cambio político en la relación del gobierno en materia educativa con los sindicatos, para la afirmación, sí, del Estado de Derecho, pero también para derrotar a los intereses antimagisteriales que instalaron un discurso de denostación contra los profesores, Mexicanos Primero, Claudio X González y otras organizaciones afines. Bueno, pues ahí están las opiniones de nuestros tres panelistas. Como siempre, un placer debatir con ustedes. Gracias, Gibran, por haber venido el día de hoy. Gracias, Luis. Gracias, Sabino. Vamos a hacer una brevísima pausa y voy a regresar a platicar con Mario Patrón sobre este sistema nuevo nacional de búsqueda de personas que el gobierno presentó. Realmente es una vergüenza la cantidad de desaparecidos que existen en este país. Vamos a hablar con Mario, quien es un experto en este tema de los derechos humanos. En un momento más analizar si esta es o no la solución.